Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Ana. Y yo soy Pablo. Estamos encantados de estar aquí una semana más para ayudaros a practicar y mejorar vuestro español con conversaciones del día a día. Exacto. Nuestro objetivo es que aprendáis de una forma natural y entretenida. Recordad que podéis activar los subtítulos en vuestro idioma si os resulta difícil seguir la conversación completamente en español. Y ahora sí, ¡empezamos! ¡Vamos allá! ¿De qué vamos a hablar hoy, Ana? Pues mira, Pablo, el otro día iba caminando por la calle y pasé por delante de una pastelería. De repente me llegó un olor a galletas de mantequilla recién hechas y, no sé, fue como un viaje en el tiempo. Ah, ¿sí? ¿A dónde te transportó ese olor? Me transportó directamente a la cocina de mi abuela cuando yo era pequeña. Ella siempre hacía unas galletas de mantequilla buenísimas y el olor era exactamente el mismo. Me quedé parada en medio de la acera con una sonrisa tonta en la cara, recordando el ruido del horno y sus manos llenas de harina. Jaja, te entiendo perfectamente. Es increíble cómo un simple olor, un sonido o una canción pueden activar la memoria de esa manera. A mí me pasa mucho con la música. El otro día, en una lista de reproducción aleatoria, sonó una canción de un grupo de los 90 y me vi de repente en mi habitación, con mis auriculares puestos, escuchando un cassette. ¡Un cassette! ¡Qué palabra tan del siglo pasado! Para los más jóvenes, un cassette o cinta de cassette era el formato en el que escuchábamos música antes de los CD y, por supuesto, antes del streaming. Era una cajita de plástico con una cinta magnética dentro. Exacto, y tenía su ritual. A veces la cinta se enredaba y tenías que sacarla con cuidado y rebobinarla con un bolígrafo. Y lo mejor era grabar tus propias cintas, se llamaban mixtapes. Grababas canciones de la radio intentando pulsar el botón de grabar justo cuando empezaba la canción y pararlo antes de que el locutor hablara. Era todo un arte. Y luego le ponías un título a la tinta, como Canciones para el verano, y la escuchabas en tu Walkman, ese reproductor de cassettes portátil. ¡Qué recuerdos! Mi Walkman era amarillo y enorme. El mío era negro y siempre se quedaba sin pilas en el peor momento. Pero sí, como dices, esa canción me llevó a esos momentos. Se llama memoria olfativa en tu caso y memoria auditiva en el mío. Son como máquinas del tiempo. Y me hiciste pensar, ¿qué te parece si hoy hablamos de eso? ¿De la infancia, de los recuerdos, de la nostalgia? Me parece un tema genial. Es algo universal y da para hablar un buen rato. ¿Por dónde empezamos? ¿Por los juegos, la comida, el colegio? Empecemos por los juegos, que era nuestra principal ocupación. Para mí, la vida se dividía entre el colegio y jugar en la calle. Después de soltar la mochila y merendar, mi única misión era bajar a la plaza. La mía también, la merienda y a la calle. Hoy en día parece que los niños no juegan tanto en la calle, pero en nuestra época era lo normal. ¿A qué jugabas tú? Pues a los clásicos jugábamos al escondite, que por cierto es un juego que tiene nombres diferentes en varios países de habla hispana. Aquí lo llamamos el escondite. La persona que cuenta tiene que encontrar a los demás. Claro, el que la liga, como decíamos nosotros, cuenta hasta un número con los ojos cerrados y luego tiene que buscar. ¡Qué tensión cuando escuchaba sus pasos cerca de tu escondite! A veces me escondía tan bien que se olvidaban de mí y se iban a otro juego. Eso es esconderse a nivel experto. Nosotros también jugábamos mucho a la pelota, pero no solo al fútbol. Jugábamos a polis y cacos, que es como el pilla-pilla, pero por equipos. La policía tiene que atrapar a los ladrones. Sí, o también jugábamos a la comba, que es saltar a la cuerda, o a la goma con una cinta elástica. Nos pasábamos horas y horas hasta que nuestras madres nos llamaban a gritos desde la ventana para que subiéramos a cenar. ¡Qué imagen tan clásica! La madre gritando, ¡Pablo! ¡A cenar! En mi caso, nosotros éramos más de jugar al fútbol en la plaza del barrio. No teníamos porterías de verdad, claro.
Usábamos 2 mochilas o 2 chaquetas en el suelo para marcar los palos. Por supuesto, las porterías imaginarias. Y seguro que siempre había discusión sobre si el balón había entrado o había ido fuera. Siempre, sin excepción. También jugábamos mucho a las chapas. ¿Tú jugabas a las chapas? No mucho, era más un juego de chicos en mi barrio. Explica un poco en qué consiste, porque es algo muy de aquí. Pues las chapas son los tapones metálicos de las botellas de cristal. Las personalizábamos. Pegábamos dentro la cara de un ciclista o un futbolista recortada de una revista. Y luego, en el suelo, dibujábamos un circuito, como una carrera de coches, y teníamos que impulsar la chapa con el dedo para que avanzara por el circuito sin salirse. Organizábamos auténticas vueltas a España. ¡Qué trabajazo! Me lo imagino. Y todo esto en la calle, claro, con las rodillas siempre llenas de heridas. Una rodilla con una costra era como una medalla, una herida de guerra que demostraba que habías jugado mucho. Totalmente. Una costra es la capa de sangre seca que se forma sobre una herida cuando se está curando. Tener una era señal de una tarde bien aprovechada. Oye, has usado antes una expresión muy buena. Da para hablar un buen rato. Ah, sí, es una expresión muy común. Cuando decimos que algo da para mucho o da para hablar un buen rato, significa que es un tema con mucho contenido, del que se pueden decir muchas cosas. Por ejemplo, este libro es muy interesante, da para un debate de varias horas. Exacto, es muy útil y suena muy natural. Volviendo a los juegos, aparte de los de la calle, también empezaron a aparecer los videojuegos. ¿Tuviste alguna consola? Sí, mis padres me regalaron una por mi cumpleaños, creo que cuando tenía 8 o 9 años. Fue el día más feliz de mi vida. Era una consola muy sencilla, con juegos de cartucho. El cartucho era esa pieza de plástico grande que tenías que meter en la consola para poder jugar. Me acuerdo perfectamente. Y a veces el juego no funcionaba a la primera. Tenías que sacarlo, soplar en la parte de los conectores y volver a meterlo. Era un ritual casi mágico. ¡Jaja! El soplido mágico. Es verdad, qué curioso que todos hiciéramos eso y que a veces funcionara. Me pasaba horas jugando a un juego de un fontanero que tenía que rescatar a una princesa. Un clásico entre los clásicos. Yo también jugué muchísimo a ese. Pero mi experiencia con los videojuegos era un poco diferente. En mi barrio había un salón recreativo. ¿Un qué? Explícalo. Un salón recreativo era un local lleno de máquinas de videojuegos, las que aquí llamamos máquinas recreativas o arcades en inglés. No las tenías en casa. Tenías que ir a ese local y meter una moneda para poder jugar una partida. Cada partida costaba 25 pesetas, la moneda antigua de España. Ah, claro, los recreativos. Ahora me acuerdo. Eran lugares ruidosos, con muchas luces y con un ambiente muy especial. Había máquinas de coches, de lucha, de naves espaciales. Eso es, era un evento social. Ibas con tu pandilla y os retabais a ver quién conseguía la máxima puntuación. El dinero que nos daban nuestros padres, lo que llamábamos la paga semanal, no lo gastábamos casi todo allí. La paga es esa pequeña cantidad de dinero que los padres dan a sus hijos cada semana o cada mes. Claro, la paga. Yo la mía me la gastaba en el kiosco. El kiosco es esa pequeña tienda en la calle que vende periódicos, revistas y, por supuesto, chuches. Las chuches, una palabra fundamental en la infancia española. Chuches es el término coloquial para golosinas, caramelos, chicles. ¿Cuáles eran tus favoritas? Me encantaban las moras, esas gominolas rojas y negras, y los chicles que traían una calcomanía. Una calcomanía es un dibujo que se transfiere a la piel con un poquito de agua. Me llenaba los brazos de calcomanías. Buenísimas. Yo era más de pipas. Las pipas son semillas de girasol tostadas y con sal. Comer pipas es casi un deporte nacional en España. Y también me gastaba el dinero en sobres de cromos. Los cromos, lo has mencionado antes. Yo también tuve varios álbumes. Era muy frustrante cuando te faltaba solo uno para completar la colección y no había manera de conseguirlo. Y siempre te tocaban los repetidos. El famoso sile nole del recreo.
que significa sí lo tengo, no lo tengo, para intercambiar. Y ya que hablamos de comida, ¿qué me dices de la comida de los cumpleaños? Las fiestas de cumpleaños eran lo más. La comida era siempre la misma, pero nos encantaba. Pequeños sándwiches de nocilla o de chorizo, ganchitos, que son unos snacks de maíz con sabor a queso, y patatas fritas de bolsa. Y la tarta, claro, con sus velas. Y la bebida, Fanta de naranja y de limón. No había más opciones, pero éramos felices. Y los juegos, como el de ponerle la cola al burro con los ojos vendados, o el juego de las sillas. ¡Qué recuerdos! Y volviendo al día a día, ¿la comida del colegio? ¿Comías en el comedor? Sí, comía en el colegio del colegio. La comida no era espectacular, la verdad. Recuerdo con horror las lentejas y la merluza cocida. Pero había un día a la semana que era el mejor, el día de macarrones con tomate. Ese día todos repetíamos. Yo me llevaba la comida de casa en una tartera. Mi madre siempre me preparaba cosas ricas. Pero la envidia que me daban mis compañeros que comían en el comedor el día que había patatas fritas, eso no tiene precio. Hablemos un poco más del colegio. ¿Eras buen estudiante? Digamos que era un estudiante que cumplía. No era de los que sacaban las mejores notas, pero tampoco de los que suspendían. Lo que más me gustaba del colegio era el recreo y la clase de gimnasia. Jaja, como a casi todos. El recreo es el descanso que hay entre las clases, normalmente a media mañana, para que los niños salgan al patio a jugar. Exacto, pero odiaba las matemáticas con toda mi alma. Me parecían aburridísimas y no entendía nada. Tenía un profesor que era muy estricto y nos daba mucho miedo. Siempre hay un profesor estricto que marca una generación de alumnos. Yo recuerdo a una profesora de lengua que era muy severa, pero gracias a ella aprendí a escribir bien. En cambio, mi asignatura favorita era plástica, que es como educación artística. Me encantaba dibujar y pintar. A mí también me gustaba plástica y conocimiento del medio, que era una mezcla de ciencias naturales y sociales. Aprendíamos sobre los planetas, los animales, la historia. Era interesante. Oye, ¿y te acuerdas de la emoción de empezar un nuevo curso y estrenar el material escolar? Claro que sí. Ir a la papelería en septiembre a comprar los libros nuevos, los cuadernos, el estuche, era uno de los mejores momentos del año. Me encantaba forrar los libros con plástico transparente para que no se estropearan. Y elegir el estuche. Había estuches de 2 o incluso 3 pisos, con un montón de compartimentos para los lápices de colores, los rotuladores. Era un objeto de prestigio. Un estuche es el objeto donde guardas los lápices, bolígrafos, la goma de borrar, etc. Totalmente. Yo tenía uno que venía con una goma de borrar que olía a fresa. Me pasaba el día oliéndola en clase. ¿Y qué me dices de las excursiones del colegio? ¿Hacías muchas? Sí, las excursiones eran el mejor día del curso. Rompían la rutina. Recuerdo una vez que fuimos a una granja escuela. Pasamos el día viendo vacas, gallinas y hasta nos enseñaron a hacer pan. Fue increíble. Yo también fui a una granja escuela. Y recuerdo el viaje en autobús. Nos pasábamos todo el camino cantando canciones a gritos. Y la comida. Cada uno llevaba su bocadillo de casa envuelto en papel de aluminio. Ese día todo sabía mejor. Es verdad. Fíjate en cómo estamos usando el tiempo verbal aquí. Decimos jugábamos, hacíamos, era, me encantaba. Estamos usando el pretérito imperfecto. Es verdad. Este es un punto gramatical muy importante. Usamos el imperfecto para hablar de acciones habituales en el pasado, de hábitos. No hablamos de algo que pasó una vez y terminó, sino de algo que se repetía. Por ejemplo, todos los días merendaba un bocadillo de nocilla, o el profesor era muy estricto. Exacto. También lo usamos para describir personas, cosas o situaciones en el pasado. Por ejemplo, mi colegio era muy grande y tenía un patio con muchos árboles. Estoy describiendo cómo era el colegio, no contando una acción puntual. Es la diferencia clave con el pretérito indefinido, que usamos para acciones concretas y terminadas. Por ejemplo, si digo ayer jugué al fútbol, uso el indefinido porque fue una acción concreta de ayer. Pero si digo cuando era pequeño, fuimos a una granja escuela,
Uso el indefinido porque fue una excursión concreta. Pero si digo, en el autobús siempre cantábamos canciones, uso el imperfecto porque era una costumbre en todas las excursiones. Muy bien explicado. Es el tiempo verbal de la nostalgia por excelencia. Bueno, sigamos con los recuerdos. ¿Qué veías en la televisión? ¿Dibujos animados, series? Veía de todo. Me encantaban los dibujos animados del sábado por la mañana. Te levantabas temprano solo para verlos. Había una serie sobre unos jugadores de fútbol con unos tiros imposibles que duraban medio episodio. Me fascinaba. Ya sé cuál dices, yo también la veía. Y las series de superhéroes, claro. Pero también recuerdo ver películas en familia los fines de semana. Las veíamos en cintas de vídeo, en VHS. Las cintas de VHS. ¡Qué reliquia! Ahora que lo pienso, eso requería mucha paciencia. Tenías que meter la cinta en el aparato, el vídeo o VCR, y a veces la imagen se veía mal, con rayas. Y lo peor era cuando querías volver a ver una parte. Tenías que rebobinar. Rebobinar es la acción de hacer que la cinta magnética vuelva a su posición inicial. Podía tardar varios minutos y hacía un ruido muy característico. Es verdad. Los niños de hoy con Netflix y YouTube no pueden ni imaginarlo. Para ellos todo es inmediato. Le dan a un botón y ya está. No saben lo que es la emoción de ir al videoclub a alquilar una película para el fin de semana. El videoclub, ¡qué gran recuerdo! Pasear por los pasillos, mirando las carátulas de las películas, intentando decidir cuál llevarte. Era todo un ritual. Y siempre había que devolverlas a tiempo para que no te multaran. Totalmente. Además, en esa época no había cientos de canales de televisión. En mi casa veíamos 4 o 5 canales. Tenías que mirar la programación en el periódico para saber qué iban a poner y a qué hora. No podías ver lo que querías cuando querías. Es cierto. Y tenías que esperar una semana entera para ver el siguiente capítulo de tu serie favorita. ¡Una semana! Hoy parece una tortura. Eso creaba mucha expectación. Al día siguiente en el colegio, todos comentábamos el episodio. Sí, era un tema de conversación fundamental en el recreo. Ahora, con las plataformas que publican temporadas enteras de golpe, esa magia se ha perdido un poco. Otro recuerdo que me viene ahora a la mente es el de los veranos. Los veranos de la infancia. Para mí significaban 3 meses sin colegio yendo al pueblo de mis abuelos. Era sinónimo de libertad absoluta. Para mí también. El verano era ir a la playa, pasarse el día entre el agua y la arena, comer helados y las noches de verano en la terraza jugando a las cartas con la familia. Es una sensación de tiempo que se estira, de no tener preocupaciones. Sí, esa sensación de que el día no tiene fin. ¿Y las fiestas del pueblo? ¿En tu pueblo había fiestas en verano? Por supuesto. Las fiestas del pueblo son la celebración anual más importante. Dura varios días. Montan una feria con atracciones, hay conciertos en la plaza, fuegos artificiales. Todo el pueblo está en la calle hasta muy tarde, incluso los niños. Me encantaban. La música de la orquesta, el olor a algodón de azúcar, la emoción de subirte a los coches de choque. Era el punto culminante del verano. Y hablando de verano, ¿tú hacías deberes de verano? Sí, los temidos cuadernos de vacaciones. Mi madre siempre me compraba uno de matemáticas y otro de lengua. Y yo, como casi todos los niños, lo dejaba para la última semana de agosto. Hacía todo el cuaderno en 3 días, corriendo y mal. Yo hacía exactamente lo mismo. ¡Qué agobio los últimos días de vacaciones intentando terminarlo todo! Y aprender a montar en bicicleta sin los ruedines. ¿Recuerdas ese momento? Los ruedines son esas 2 ruedas pequeñas que se ponen a los lados de la rueda trasera de la bici para que no se caiga. El día que te los quitan es un gran paso. Lo recuerdo perfectamente. La mezcla de miedo y emoción. Tu padre o tu madre sujetando el sillín, corriendo detrás de ti y de repente te sueltan y sigues pedaleando solo. ¡Qué subidón! La primera vez que sientes esa independencia. Totalmente. Fue como mi primer acto de autonomía. Otro momento así fue la primera vez que mis padres me dejaron ir sola a casa de una amiga, o la primera fiesta de pijama,
Dormir fuera de casa era toda una aventura. Cierto. O la primera vez que usabas el teléfono fijo para llamar a un amigo. El teléfono fijo, otra reliquia. Tenías que marcar el número, rezar para que lo cogiera tu amigo y no su padre, y hablar con el cable del teléfono enrollado en el dedo. Y no podías moverte. Estabas atado al lugar donde estuviera el teléfono. Si querías privacidad, tenías que estirar el cable al máximo para esconderte en otra habitación. Hablando de todo esto, la verdad es que me entra un poco de nostalgia. La nostalgia es ese sentimiento un poco agridulce, una mezcla de alegría por los buenos recuerdos y de tristeza porque ese tiempo ya no volverá. Es una palabra preciosa para un sentimiento muy profundo. Sí, pero es una nostalgia bonita, ¿no crees? Recordar de dónde vienes, las cosas que te hicieron feliz, creo que es sano y te ayuda a valorar el presente. Estoy completamente de acuerdo. Es como mirar un álbum de fotos antiguo, te hace sonreír. Se me ha pasado el tiempo volando hablando de esto. A mí también. Es una expresión genial esa, pasarse el tiempo volando. La usamos cuando estamos haciendo algo tan agradable que no nos damos cuenta de lo rápido que pasa el tiempo, como en esta conversación. Exacto. Y estoy seguro de que a muchas de las personas que nos están escuchando les habrá pasado lo mismo y habrán recordado muchas cosas de su propia infancia. Así que nos gustaría proponeros algo. ¡Adelante! Nos encantaría que nos contarais en los comentarios cuál es vuestro recuerdo favorito de la infancia. Puede ser un juego, una comida, una canción, un lugar, lo que sea. Es una oportunidad fantástica para que practiquéis vuestro español y para que compartamos nuestras experiencias. ¡Genial idea! Leemos absolutamente todos los comentarios, así que anímate y cuéntanos ese recuerdo especial. Será como crear un gran álbum de recuerdos entre todos. Pues sí, y con esta invitación llegamos al final del episodio de hoy. Esperamos de corazón que os haya gustado, que os haya resultado útil y sobre todo que os haya entretenido. Si ha sido así, una forma muy sencilla de apoyarnos es dejando un me gusta en el vídeo y suscribiéndose al canal para no perderos los siguientes. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este cada semana. Y por supuesto, si tenéis alguna sugerencia, alguna idea para un tema que os gustaría que tratáramos en el futuro, dejádnosla también en los comentarios. Vuestro feedback es muy valioso para nosotros. Nada más por nuestra parte. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!